Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. Bien, continuando con el tema de geometría plana y del espacio, el subtema que corresponde a este tema es semejanza de triángulos. Previamente habíamos visto congruencia de triángulos. Dos triángulos son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño. Decimos que dos figuras geométricas, en este caso pueden ser triángulos, son semejantes si tienen exactamente la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Vean la diferencia entre congruencia y semejanza. Congruencia tiene que tener misma forma, mismo tamaño. Semejanza solo tiene que tener misma forma. Significa que dos triángulos congruentes son semejantes. Dos triángulos congruentes son semejantes porque los dos tienen la misma forma, tanto los congruentes, tanto los semejantes. Pero los triángulos pero los triángulos semejantes no necesariamente tienen que tener el mismo tamaño. Significa que un triángulo congruente es semejante solo porque tiene la misma forma. Solo por eso. Los triángulos congruentes son semejantes. Pero los triángulos semejantes no podemos tener mucha seguridad todavía si son congruentes. Pero podemos verificar que son semejantes, pero no tenemos la seguridad para saber si son congruentes. Necesitamos ver aquellos cuatro criterios, ¿verdad? Aquellas cuatro propiedades que les enseñé en la clase anterior. Eh, con respecto a una de las propiedades, cuando les mencioné si se podía AAL o LAA, si se puede. Ya verifiqué. Bien. Entonces, dos triángulos semejantes solo tienen que tener la misma forma y con eso aseguramos que son semejantes. El tamaño no nos interesa hasta el momento, solo la forma. Y la forma se refiere a lo siguiente, por ejemplo, si un triángulo, digamos, solo por hablar de la forma, mide cierta longitud en un lado, en otro lado mide el doble de la longitud del lado de abajo, el doble. Entonces, y bueno, y después solo termino de unir, ¿verdad? Esos dos, los dos extremos que me hacían falta. Ahora, vuelvo a dibujar otro triángulo, solo que un poco más ancho. Y lo alto de este triángulo va a ser el doble de lo que acabo de esa línea que acabo de dibujar. El doble. Y vuelvo a terminar de unir los dos extremos que me hacían falta. Entonces, ¿cómo empecé a dibujar? Dije yo que primero hacíamos una línea y luego el doble de esa línea. Primero dibujábamos una línea y luego el doble de esa línea. Y en el otro triángulo, ¿cómo empezamos a dibujar? Dibujábamos otra línea diferente y luego el doble de esa otra línea diferente. Estoy usando la misma lógica, la misma analogía de dibujar primero una línea y luego el doble de la medida de esa otra línea, de la línea que dibujé primeramente. Primero dibujo una línea
y luego dibujo otra línea con la medida al doble de la primera línea en ambos triángulos. Eso significa que tengan la misma forma. A eso me refiero que tengan la misma forma, no necesariamente el mismo tamaño. Bien, definición. Para dos números reales cualesquiera, ahora les voy a dar una definición de álgebra. Dice que tenemos dos números cualesquiera. En este caso, estos números, nosotros solo hemos usado números positivos. En álgebra, ustedes tienen que aprender que existen varios tipos de números, de los cuales los más comunes o los más fáciles de diferenciar son los negativos y los positivos. Eh, Hasta el momento nosotros no hemos usado números negativos. Nunca hemos medido algo que mida un número negativo. De hecho, ¿qué significa eso? No sabemos. No sabemos qué significa la medida de alguna figura con número negativo. No sabemos qué significa esa medida con número negativo. Hasta el momento solo números positivos, ya sea ángulos o ya sea segmentos. De hecho, solo esas dos figuras hemos calculado medidas, ¿verdad? Solo hemos calculado medidas de segmentos y medidas de ángulos. Solo de esas dos figuras hemos calculado medidas. Esas medidas son positivas. No hemos visto medidas negativas. Solo porque no hayamos visto medidas negativas no significa que no existan. Pero nosotros solo nos vamos a enfocar en medidas positivas, por lo menos en este primer parcial. Solo nos vamos a enfocar en medidas positivas. Una de esas medidas tiene que ser cero. Una de esas medidas tiene que ser diferente de cero. Recuerden que una medida cero significa algo nulo. Por ejemplo, que un segmento mida cero, pues prácticamente no es ningún segmento. Solo sería tal vez un punto o nada. Si un segmento mida cero, ¿qué les puede decir su lógica? Que tal vez no haya segmento. Algo que mida cero. Es como que ustedes vean cero pupitres en su habitación donde están ustedes ahorita. Cero pupitres. ¿Qué significa cero pupitres? Que no hay nada de pupitres. Entonces, el cero muchas veces puede representar la nulidad. Eh, en los ángulos sí representa la nulidad. Por ejemplo, ángulo cero significa ángulo nulo. Ángulo cero significa ángulo igual a 0 grados es un ángulo nulo. Bien, nosotros vamos a introducir un concepto llamado razón. La razón en matemáticas se refiere, primero tenemos que hablar a razón de quién estamos hablando. Nos tenemos que referir, perdón, a la razón de algo. Nos tenemos que referir a la razón de algo, buscar qué es ese algo. En este caso son los dos números que les mencioné al inicio. La razón de dos números va a ser igual a la división de dos números. Por ejemplo, la razón de 5 y 2 es la división de 5 entre 2. La razón de 5 y 2 es la división de 5 entre 2. Y 5 entre 2 es 2.5. La razón de 10 y 5 es la división de 10 entre 5. Y 10 entre 5 es 5. Perdón, 10 entre 5 es 2. La razón de dos números es un número. Recuerden eso. La razón de dos números es un número. Ese número es una división. La razón de 100 y 50 es 2. La razón de 100 y 10 es 10. La razón de 100 y 70, bueno, ahí sí ya no, ¿verdad? La razón de 10 y 25
es 4. 10 entre 25 es 4. La razón de dos números es la división de dos números. Se puede escribir de dos formas. O bien 5 entre 2, o bien 5, 2 puntitos, 2. Así se escribe también la razón. 5, 2 puntitos, 2 significa la razón entre 5 y 2. Bien, en álgebra les tienen que enseñar con más detalle qué es la razón. Por lo menos en álgebra se enseña con más detalle cómo se puede usar la razón. En dibujo técnico se utiliza bastante la razón. Cuando hablan de escalas, por ejemplo, la escala 1 a 100 es una razón. Entonces, este es un ejemplo de cómo se usa la razón. Bien, ahora, ¿qué significa cuánto es 1 entre 100? Sería 0.01. O sea, lo que ustedes en la vida real ven como, por ejemplo, una casa. Una casa puede que mida, no sé, tal vez unos 6 metros de ancho. Una casa normal, ¿verdad? Eh, una casa sencilla puede que mida 6 metros de ancho. Si yo les digo dibujen una casa en un papel, ustedes no me van a dibujar 6 metros en un papel. De por sí no hay un papel que mida 6 metros, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer? Dividir 1 entre 100 y sería 0.01. Entonces, ese 0.01 lo van a multiplicar por los 6 metros y les va a dar 6 centímetros. Entonces, al final, ustedes van a dibujar una casa que mida 6 centímetros de frente. Eso representa la escala 1 a 100. Eso, pero el punto es que la escala 1 a 100 es una razón. Obviamente no vamos a hablar de dibujo técnico, no vamos a hablar de álgebra, tenemos que hablar de geometría. ¿Cómo utilizar la razón en geometría? Proporción es igualar dos razones. Eso es una proporción. Una proporción es una expresión de la forma y tenemos una razón y tenemos otra razón. Una razón igual a otra razón se convierte en una proporción. Siempre que ustedes igualen dos razones, se llama proporción. Siempre que ustedes igualen dos razones, eso se le llama proporción. Eh, el número que está debajo de la razón, el número que va por abajo, por debajo, recuerden que la razón es la división de dos números. Normalmente se escribe un número arriba y un número abajo. El número de abajo divide al número de arriba. Por ejemplo, 5, digamos, 8 entre 2. 8 entre 2 significa que si ustedes tienen 8 objetos y se lo quieren dar a otras dos personas, entonces les tocaría a esas dos personas, a cada una de esas personas, 4. 8 entre 2 es 4. Les tocaría 4 objetos para cada persona. Obviamente hay dos personas. Lo mismo podrían hacer 8 entre 4, ¿verdad? Bueno, mejor, bueno, probemos con el 6. El 6 se podría dividir entre 3, el 6 se podrá dividir entre 2 y el 6 se podrá dividir entre 1. El 6 dividido entre 3 significa que 6 objetos se pueden dividir entre 3 personas. Y les tocaría 2 objetos por persona. Recuerden que esos objetos ustedes tienen que dividirlos de tal manera que no se queden con ninguno de ustedes. Imagínense que ustedes tienen 6 objetos y se los tienen que dar a 3 personas diferentes. Ustedes no se tienen que quedar con nada. Entonces les tendría que dar 2 objetos a cada persona. 6 entre 2 significa que ustedes les tendría que dar 3 objetos a cada persona. Obviamente solo hay 2 personas, ahí están los 6. Y 6 entre 1 les tiene que dar 6, los 6 objetos a la persona. Y 6 entre 0.
Activo, el denominador no puede ser 0. Es imposible, ¿verdad? Darle... Si no hay personas, es imposible. Y ustedes se tienen que deshacer de esos 6 objetos. Entonces, por eso esto no está definido. No está definido. No sabemos qué significa 6 entre 0. No sabemos. Porque tenemos que deshacernos de esos 6 objetos. Y se lo tenemos que dar a 0 personas. Entonces, ¿qué? ¿No me los quedo? ¿Los voto? ¿Qué hago? Entonces, por eso el número que está dividiendo no puede ser 0. Ni B ni D. En una proporción, ¿verdad? O en una razón. Recuerde que una proporción es una igualdad de 2 razones. Bien. Continuemos. Las razones tienen algunas propiedades. Por ejemplo, dice, si tengo una razón llamada 5 entre 2, ustedes saben que 5 entre 2 es 2.5. Tengo otra razón llamada 10 entre 4. Si ustedes dividen 10 entre 4, les tiene que dar 2.5 también. Entonces ahí estoy comprobando que el resultado es idéntico. 2.5 es igual a 2.5. Eso es lo que me dan inicialmente. Pero la propiedad dice que yo los puedo cruzar. O sea, puedo multiplicar el 5 con el 4, 5 multiplicado por 4, y también puedo multiplicar el 2 con el 10. Y tiene que ser igual el resultado. 5 por 4 es 20. Y 2 por 10 también es 20. Entonces, aunque cambien los resultados, las igualdades tienen que ser verdaderas. Las igualdades tienen que ser verdaderas. Entonces, lo que quiere decir esta propiedad es que si yo tengo 2 razones, las puedo convertir en multiplicación sin ningún problema. Si tengo 2 razones, recuerden que las razones son divisiones. Las divisiones las puedo convertir en multiplicación sin ningún problema. Las divisiones se pueden convertir en multiplicación sin ningún problema. Eso es la primera propiedad y es bastante útil. Porque si ustedes quieren demostrar que 2 razones son iguales y les cuesta dividir, entonces conviertan la multiplicación, que es más sencillo. Creo que es más fácil multiplicar que dividir. Ahora, si a ustedes les resulta más fácil dividir, pues dividan, no hay ningún problema. Con tal que demuestren que esa razón es verdadera, perdón, esa proporción es verdadera. Recuerden que una proporción es la igualdad de 2 razones. La segunda propiedad dice, si tengo una razón llamada 5 entre 2 y tengo otra razón llamada 10 entre 4, obviamente es verdadera, ¿verdad? Ya habíamos dicho que una vale 2.5 y la otra también vale 2.5. Disculpen eso, que se expande demasiado, pero es el PDF, ¿verdad? No, es difícil controlarlo. Bien, una razón vale 2.5 y la otra razón vale 2.5 y las dos razones son iguales, entonces se convierte en una proporción. Bien, le dice la propiedad que yo puedo intercambiar de posiciones, o sea, el 2 lo puedo escribir, el 2 que está abajo lo puedo escribir arriba, o sea, no sé si conocen las partes de una división, dividendo, divisor. Entonces el 2 es un divisor, lo voy a convertir a dividendo. Y el 5 es un dividendo, lo voy a convertir a divisor. También tienen otros nombres. ¿Cuáles son los otros nombres del número que está arriba y el número que está abajo? Además de dividendo y de divisor. Numerador y denominador. Numerador y denominador. Bueno, lástima que todos contestaron, entonces iba a dar un puntito. Punto para la clase, para todos. Sí, entonces el punto es para todos. Sí, por favor. Bien, ya sabemos que existe un denominador y un numerador, o dividendo y divisor, como quieran llamar.
si cambio el numerador por el denominador en el lado izquierdo, también tengo que hacerlo en el lado derecho. Entonces aquí me quedaría 4 sobre 10. El resultado de 2 entre 5, pues no lo sé, la verdad, ni idea. Pero tiene que ser igual al resultado de 4 entre 10. Tiene que ser igual. Sería 0.4, creo que es. 0.4. Confirmo. 0.4. Sí, 0.4. Bien, entonces se mantiene la igualdad, se verifica la igualdad, perdón, pero los resultados son diferentes. Obviamente 2.5 es diferente a 0.4, pero con tal que 0.4 sea igual a 0.4 estamos bien. O sea, que si ustedes dicen que 5 entre 2 es lo mismo que 4 entre 10, ahí sí está mal. Ahí esa proporción está totalmente equivocada. No pueden decir que 5 entre 2 es lo mismo que 4 entre 10, porque los resultados son totalmente diferentes. 5 entre 2 es 2.5 y 4 entre 10 es 0.4. Bien, eso es lo que quiere decir la segunda propiedad. La tercera propiedad dice que siempre tengo las dos razones originales, 5 entre 2 y 10 entre 4. Ahora yo puedo intercambiar, antes, bueno, ahora puedo intercambiar solo un cruce, elijan un cruce. Y lo puedo intercambiar de posición. Antes era 2.5 igual a 2.5. Ahora va a ser diferente porque voy a intercambiar dos números. Voy a intercambiar el 2 en la posición 10 y el 10 en la posición del 2. Y los resultados tienen que ser verídicos, tienen que ser válidos. Por ejemplo, 5 dividido entre 10 da 0.5. Y 2 dividido entre 4 también da 0.5. Ese resultado es verdadero, igual que el resultado anterior. Aunque no sean iguales, pero son verdaderos los resultados, entonces significa que yo puedo hacer ese intercambio de números sin ningún problema y la proporción siempre va a ser igual. Recuerden que una proporción es dos razones diferentes, bueno, dos razones iguales. Dos razones con resultados iguales, eso quise decir. Dos razones con resultados iguales. Obviamente esta razón de 5 entre 10 es muy diferente a 5 entre 2. Son dos razones diferentes. Pero al final producen resultados iguales. Solo un cruce hice. Ahora la última propiedad. Significa que si tengo siempre 5 entre 2 y 10 entre 4, 5 entre 2 es 2.5 y 10 entre 4 también es 2.5. Entonces dice que 5 a 5 le puedo sumar el número que está en el denominador de 5. Entonces es 2, se lo puedo sumar. Y siempre el denominador siempre va a ser siendo 2. Y a 10 le tengo que sumar el denominador de 10, que sería 4. Y siempre manteniendo el mismo denominador, 4. Probemos. 5 más 2 en este nuevo numerador es 7 y 7 entre 2 es 3.5. Ahora probemos en el otro. En la otra razón, recuerde que son dos razones. La otra razón es 10 más 4, 14. Y 14 entre 4 es 3.5 también. Entonces se verifica la proporción. Siempre hay que verificar la proporción. Lo mismo lo puedo hacer para la resta. Fíjense que estoy escribiendo en este PDF y se borra. O sea, solo cierro el PDF y se va a borrar todo lo que estoy escribiendo. Aquí ya no puedo darles
ejemplos. Todo lo que estoy escribiendo se va a borrar. Espero que alguien lo esté escribiendo, ¿verdad? Hoy no vamos a practicar ejercicios porque el tema es bastante largo. De hecho, vamos a llevar unos 3 días con este tema. La clase anterior con la sección de las 5 no avancé ni a la mitad de este tema. Entonces no voy a practicar ejercicios de libro. Solo así, ejemplos sencillos, ¿verdad? Solo ejemplos conceptuales más que todo. Otra razón que puedo generar es con la razón original. Recuerden que la razón original es 5 entre 2. Entonces, en base a 5 entre 2, yo puedo a 5 restarle el denominador entre el mismo denominador. Y a la otra razón, que es 10 entre 4, a 10 le puedo restar el denominador entre el mismo denominador. Y los resultados tienen que ser válidos o ciertos. Por ejemplo, 5 menos 2 es 3 y 3 dividido entre 2 es 1.5. En la otra razón, sería 10 menos 4 es 6 y 6 entre 4 también tiene que dar 1.5. Se verifica la proporción, entonces es válida esa propiedad. Eso es lo que quiere decir la cuarta propiedad. Bien, lo que nos interesa, ya segmentos, tanto que hablamos de razón y de proporciones sin sentido, porque solo escribí números inventados. Ahora los números ya no serán inventados, ahora se los tienen que dar en el ejercicio. Entonces, mande. Pero ¿verdad que si aparece, digamos, ahí como el último ejemplo, 15, 2 puntitos 15 también significa esa, bueno, esa proporción, ¿verdad? Es que solo está usando el igual, pero si aparecieran 2 puntitos, sería lo mismo. Sí, sí, sería lo mismo. De hecho, en las proporciones se usan algo diferente. Por ejemplo, lo que dijo la compañera. Esta razón se escribe A, 2 puntitos B. Y esta otra razón se escribe C, 2 puntitos D. Y aquí en medio, para el igual, se usa 4 puntitos. Pero no es que esto es álgebra. Todo esto es álgebra y se los tienen que enseñar en álgebra. Yo estoy en geometría y aquí es donde viene donde se usa la razón y la proporción en geometría. Les voy a enseñar primero cómo se usa la razón. La razón matemática, ¿verdad? No la razón social que ustedes, o filosófica que les enseñan en otros lados, ¿verdad? El razonamiento matemático, ¿cómo funciona? Tenemos 2 segmentos, puedo generar una razón. ¿Cuál es la razón que puedo generar con esos 2 segmentos? 2 sobre 6. 6. O 6 sobre 2 también. Con estos otros 2 segmentos también puedo generar otra razón. Ahora, ojo aquí. En la primera razón elegí el más pequeño entre el más grande. Esa lógica, ese razonamiento, valga la redundancia de palabras, podemos usar, debemos usarlo en la razón. O sea, en la razón podemos usar el número más pequeño entre el número más grande o el número más grande entre el más pequeño. Si usan el número más pequeño entre el número más grande, en la primera razón, en la segunda razón tendrían que hacer lo mismo. Sería 4 sobre 12. Esa sería la segunda razón. Si igualan las dos razones, se llama proporción. Entonces aquí estamos diciendo segmentos proporcionales. Así le vamos a llamar. Cuando ustedes igualen 2 razones y la primera razón vino de 2 segmentos y la otra razón vino de otros 2 segmentos, entonces le vamos a llamar segmentos proporcionales. De ahora en adelante esa va a ser mi palabra
más utilizada, segmentos proporcionales. Bien, entonces la razón, usando el segmento más grande entre el más pequeño, sería la primera razón, 6 entre 2, y la segunda razón, 2 entre 4, y se igualan. Esto también se llama segmentos proporcionales. Obviamente son proporciones diferentes, o serán iguales. Diferentes porque una amplía y la otra disminuye. Sí, son diferentes. Si hacen las divisiones, uno es más grande y uno da resultado más grande y otro da resultado mucho más pequeño. Bien, pero es válido hacer esos dos tipos de razones. Razón 1, proporción 1 y proporción 2. Bien, dos triángulos son semejantes. Sí, solo si, bueno, la definición corta es que dos triángulos son semejantes y tienen el mismo tamaño. Perdón, la misma forma. Pero para saber si tienen la misma forma, tienen que demostrarlo. Tienen que demostrarlo por pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. Normalmente en 5 pasos se puede demostrar. Normalmente. Espero que ustedes lo demuestren en 5 pasos. Si lo demuestran en 19 pasos, está bien también. Solo que me va a costar más trabajo descifrarlo. Otra cosa, los mismos 19 pasos que hizo un compañero de ustedes, no, es imposible que coincidan con otro compañero. Es imposible que coincidan los pasos. Obviamente, si lo hacen en 6 pasos, puede que coincidan, ¿verdad? Pero si lo hacen en 19 pasos uno y el otro también, y los mismos pasos, está muy extraño eso, ¿verdad? Que hayan hecho exactamente los mismos pasos. Y es ahí donde entra mi criterio. Es ahí donde entra mi razonamiento. Ya que estamos hablando de razón, va. Bien. Pero no es imposible. No es imposible. Pero es sospechoso. Los Tienen juzgaría frente a un telepatía. tribunal. Los juzgaría frente a un tribunal, cámaras encendidas y todo eso. Vamos a ver si es cierto. Y ahí tendría que haber otro tipo de criterio. Por eso, vamos a ver qué criterio se puede utilizar para demostrar. Por telepatía lo- pueden hacerlo. para demostrar la coincidencia. Sí, yo sé que telepatía ahora se llama WhatsApp o Telegram. Yo No, sé es que nuestros pensamientos son Eso es cierto. congruentes. También eso está bueno. Ingeniero. Qué bueno le salió. Bien. Dos triángulos son semejantes. Sí, solo sí. Lo primero, y lo más complicado, ¿verdad? La correspondencia. Recordemos qué símbolo se usa para la correspondencia, la doble flechita, ¿verdad? Y eso solo es válido para vértices. O sea, tenemos que escribir bien los vértices de los dos triángulos. ABC, esos son vértices, no es un triángulo, pero obviamente son los vértices de un triángulo. Y los otros vértices serían EDF. Significa que el vértice A corresponde al vértice E, el vértice B al vértice D, el vértice C al vértice F. Dos triángulos diferentes comparten los mismos, corresponden los vértices uno a uno. Ahora, eso es el paso 4, recuerden, ¿verdad? Que puede ser el paso 1 si tienen buen razonamiento. Y de hecho, ese paso 1 o el paso 4 no se los voy a evaluar. Me interesan más los otros pasos. Si ustedes usan llegan al paso 4, está bien. Está bien. Y si lo hacen en el paso 1, pues también. No es algo a evaluar el
La correspondencia, el encontrar la correspondencia no es algo de evaluar, sino los datos. Si ustedes saben demostrar los datos. Recuerden que la correspondencia al final solo es paso 1, se da por el paso 1, paso 2 y paso 3. Si hacen eso, ¿verdad? Si no, hay alguien, dice que hay alguien de ustedes que lo puede hacer directamente desde el paso 1, esa correspondencia, solo viendo los triángulos y está bien. Por eso le digo que no es algo de evaluar. Lo que sí se evalúa son los pasos 1, paso 2 y paso 3. Igual que las congruencias de triángulos, se necesitan 3 pasos de 6 posibles. Solo se necesitan 3 pasos. En la semejanza también se necesitan 3 pasos de 6 posibles. ¿Cuáles son los 6 posibles? Pues los ángulos. Hay 3 parejas de ángulos congruentes. Lados. Y no, aquí ya no serían lados. Bueno, sí serían lados, pero serían, ¿cómo le llamábamos a esto? Segmentos. Segmentos. Sí, pero falta una frase más. ¿Proporcionales? Rayos. Sí, segmentos Razón, proporcionales. razón Aquí. proporcional. Esto, segmentos proporcionales. ¿Qué son segmentos proporcionales? Pues es una proporción de 2 razones. Este es un segmento proporcional y este es otro segmento proporcional. En base a segmentos proporcionales, ustedes pueden demostrar semejanzas de triángulos. Por eso semejanza es un poco más complicado, un poquitito, ¿verdad? Más complicado que congruencia. Solo es un poquito, porque tienen que manejar proporciones. Entender bien qué son esas proporciones. Aquí hay 6 proporciones, 3 proporciones, aunque no las vean ustedes. Y las vamos a descifrar ahorita. Bien, entonces sería algo así, ¿ve? Dibujamos el triángulo ABC, A, B, C, y dibujamos el triángulo, y no es que en base a los triángulos voy a adivinar, voy a crear las proporciones. Bueno, sí, en base a los triángulos. Sería el triángulo EDF. Bien, sabemos que los ángulos A es congruente con el ángulo E, el ángulo B es congruente con el ángulo D y el ángulo C es congruente con el ángulo F. No es que sabemos, nos los tienen que dar en datos, nos los tienen que dar en datos. Si no, tal vez solo nos den un ángulo, tal vez. O tal vez nos den 2, con suerte. Sería sencillo. Ahora vienen las proporciones. Las proporciones. Dice que la primera proporción sería el segmento AB. Miren de dónde estoy sacando las proporciones. Estoy sacándolas de la congruencia. Perdón, de la correspondencia. El segmento AB dividido entre el segmento ED. El segmento AB va a estar dividido entre el segmento ED. ¿Cómo les va a quedar? AB dividido entre ED. Esa es una razón. Entonces, noten quién es AB. AB está comprendido entre el ángulo A y B. Y los correspondientes al ángulo A y B sería E y D. Los correspondientes. Entonces, ese sería el otro segmento. Voy a dividir esos 2 segmentos. Y la división de esos 2 segmentos forma una razón. La división de esos 2 segmentos forma una razón. La otra razón la voy a hacer con BC y DF. BC lo voy a dividir entre DF. BC y DF. Ahora, esto que acabo de hacer, estas 2 razones que acabo de hacer forman una proporción y todo esto se llama segmento proporcional.
Ese es el primer segmento proporcional. Les dije que hay 3. Ahora analicemos bien ese segmento proporcional. En el numerador está el triángulo 1. Y en el denominador está el triángulo 2. Dice alguien que en el lado izquierdo pueden poner el triángulo 1. Está bien. ¿Cómo sería si ponemos todo en el mismo lado? O sea, la primera razón solo en el triángulo 1. ¿Cómo sería? Intercambiar, hacer solo este cruce. BC con ED. Sería AB, ED entre AD. BC y ED entre DF. Noten que esto es la razón solo del primer triángulo. Porque solo son los lados del primer triángulo. Y este sería la razón solo del segundo triángulo. Este es del triángulo 1 y este es del triángulo 2. También se puede hacer así. O sea, no solo pueden haber 3 razonamientos, 3 proporciones. Pueden haber hasta 9 proporciones si ustedes se lo proponen. Es de jugar con las proporciones. Ahorita solo he formado una. La proporción que formé son los que están, una vez que identifiqué los ángulos, entonces agarré el segmento que está entre estos dos ángulos, entre el ángulo A y el B, y lo dividí entre el segmento que está entre estos dos ángulos. Con esos dos segmentos formé una razón. Con esos dos segmentos formé una razón. La otra razón sería con el otro triángulo. Esos otros dos segmentos. Igualo esas dos razones y me forman segmentos proporcionales. Segmentos proporcionales. O sea que aquí usted puede agarrar 2 segmentos y hacer una razón. O sea, ya no es 1 a 1, digamos. ¿Puedo agarrar 2 segmentos y hacer una razón? No, ya no sería 1 a 1. Ahora sería de pareja en pareja. Usted agarra 2 segmentos de un triángulo y luego otros 2 segmentos de otro triángulo. Así tendría que agarrarlo en parejas para formar razones. Proporciones, perdón, para formar proporciones o segmentos proporcionales. Es un poco más complicado, un poquito. Lo complicado es formar esa correspondencia. Y más cuando están cambiadas las letras, ¿verdad? La E con la D. Uno podría creer que el triángulo que se forma en este con esos lados sería ABC. Está bien. Pero si yo aquí pongo la B al inicio y la A después, podría decir BAC. ¿Y cómo estoy seguro que BAC es correspondiente a EDF? Comparando vértice a vértice. Entonces ahí es donde nos vamos con los ángulos, ¿verdad? Si nos dan los ángulos, tenemos que estar seguros que el ángulo A es congruente con el ángulo E, según los datos. Tenemos que verificar eso. Siempre tenemos que acompañarnos de algo. En este caso nos vamos a acompañar de los ángulos. Y así los demás 3 ángulos. Siempre que armemos una correspondencia con lados, obviamente con los lados vamos a armar las correspondencias. Tenemos que guiarnos también a la par con los ángulos. Bien, entonces, Solo una pregunta. ajá. Cuando agarramos 2 lados. De un triángulo. Sí, de un triángulo correspondiente. Ya metiéndole datos. Digamos en el caso AB. Esos 2 lados se tendrían que sumar en el denominador y ¿cómo es?
Nominador. En el numerador. ¿Sí? No, pueden usar esa propiedad, sí, se puede usar. Hay O sea, ejercicios donde sería, se usa. tendríamos los datos de la medida del segmento, digamos, AB y la medida del segmento BC. En Bien, un ya les voy a mismo enseñar lado. ya les voy a enseñar dónde se usa esa propiedad. En la otra definición que les voy a dar más adelante, no sé si me permiten avanzar. Dele, listo. Bien, propiedad número 1. Si ustedes ven un triángulo, logran identificar un triángulo. Será BC, AC y AB. Logran identificar ese triángulo. Y dentro de ese triángulo hay una recta paralela a cualquiera de sus lados. Entonces, en este caso, la recta paralela podría ser DE. Para que yo diga que sea paralela, hay dos formas. Yo puedo escribir que DE es paralela con BC. Ahí ya les estoy dando un dato, que DE es paralela con BC. A veces solo se los hago notar, se los dibujo y ustedes tienen que saber que son paralelas. ¿Cuál es la notación que se usa para en forma de dibujo para saber que son paralelas? Son Dos flechitas. líneas, Son flechitas apuntando hacia un mismo lado. Si ustedes ven esas flechitas en las segmentos, significa que son paralelas. Si ustedes notan estos simbolitos en los segmentos, significa que son congruentes. Congruentes. Sí. Entonces, a veces en los dibujitos les aparecen flechitas y significa que son paralelas, que la recta, que el segmento DE es paralela con el segmento BC. Bien, ya identificamos quiénes son los que son paralelas, qué segmentos son paralelas. Ahora, enfoquémonos en el triángulo siempre, en el triángulo. No en las paralelas, sino en el triángulo más grande. El triángulo tiene tres lados. El lado AB, el lado BC y el lado AC. De esos tres lados, ¿qué lados tienen segmentos? Están compuestos por dos segmentos. Por ejemplo, el lado BC está compuesto por dos segmentos. Si la respuesta es sí, ¿cuáles son esos dos segmentos? No. BC Solo no. está hecho, BC solo está hecho solo de BC, nada más. Sí. El lado AB sí está compuesto de dos segmentos. Se fragmentó, se dividió en dos segmentos. ¿Cuáles son los dos segmentos del lado AB del triángulo ABC? Serían AD y AB. Perdón, D. Sí, a ver. AB y DB. AD. AD y DB. Debe. DB. Esos son DB. los dos segmentos por la cual se dividió el segmento AB. Y lo dividió la recta paralela. Ve el segmento paralelo, pero el punto es que está dividido uno de los lados y otro de los lados también está dividido. Si dos lados están divididos, puedo formar segmentos proporcionales. Pero la única división válida es la recta paralela o el segmento paralelo. Esa es la única división válida. Si no fuesen paralelas esos dos segmentos, no valen los segmentos proporcionales. Los segmentos proporcionales solo se dan con segmentos paralelos. Ahora, ¿cuáles serían las proporciones? Las razones. En el primer segmento, en uno de los lados, digamos en el lado AB. Recuerden que las razones es la división de dos segmentos. Recuerden que AB está dividido en dos segmentos, entonces puedo crear una razón. Una razón es la división de dos segmentos.
y el lado AB está dividido en dos segmentos, entonces puedo dar una razón ahí, puedo generar una razón. ¿Cuál sería la razón? AB sobre AD. AB. No. A AB. ver, AB. No, sería AD sobre AB. Estamos AD viendo los sobre dos, ¿verdad? AB. AD sobre AB. Bien, el ¿Sí? compañero acaba de decir el segmento mediano entre el más grande. El más grande es AB, el mediano es AD y el más pequeño es BD. Entonces el compañero dividió el segmento el mediano entre el más grande. Lo mismo tendríamos que hacer para la otra razón. El segmento mediano entre el más grande. Aquí ya es más evidente, ¿verdad? Sería AE entre AC. AC. Esa sería una proporción. Y puedo crear 3. O sea, me faltan 2 más. ¿Cuál sería la siguiente proporción? El compañero Sería mencionó el segmento mediano entre el más grande. ¿Qué otro entonces puedo crear? El segmento el mediano. grande BC. sobre Haciendo un cruce. El mediano entre el pequeño puedo hacerlo. El compañero en la primera proporción que creó fue el mediano entre el grande. Obviamente puede hacer el grande entre el mediano, pero es como usar la es lo propiedad mismo. 2. Sí, es como usar la propiedad 2 que les enseñé allá. Aquí no estamos usando propiedades. Yo quiero que me creen una proporción diferente, sin propiedades. Podría Sería ser entre DE sobre BC. No, solo enfoquémonos en un lado del triángulo. Entre DB. DB entre, o ¿cómo dijo? Perdón. BD. BD. Sí, DB. Ajá. Sí, AD entre DB. Bueno. El Entonces segmento el compañero mediano dice entre el más el pequeño. mediano entre el pequeño, dice el compañero. El mediano Correcto. entre el pequeño. Y está bien. Esa ya sería otra razón diferente a la que que el primer compañero mencionó, porque el compañero mencionó el mediano entre el más grande, ahora el mediano entre el pequeño, y lo mismo hacemos para para el otro segmento, que sería el otro lado del triángulo, que sería el mediano entre el más pequeño, sería AE entre Ese. EC. Esa sería una segunda proporción válida que ustedes pueden utilizar. Otra cosa es que obviamente pueden aplicar una propiedad, ¿verdad? Invertir esta posición, el numerador, cambiar el numerador por el denominador, solo sería una propiedad. No es que sería otra proporción. De hecho, sí es otra proporción, pero usando propiedad. Ahora quiero que me analicen otra proporción diferente a las dos a las dos que están en pantalla. AD sobre B. Ya usaron el mediano y el grande, ya usaron el mediano y el pequeño. ¿Qué les hace falta usar? Verán. Grande. El grande y el Pequeño y el grande. Y el pequeño. Pequeño. el grande y el pequeño. El grande sería AB, Sobre el DB. pequeño sería BD, exacto. Y la otra sería AC entre EC. Esa sería una tercera proporción y pueden aplicar propiedades. Ahora, eso de estar sumando denominadores se puede aplicar si, por ejemplo, si el pequeño, vaya, a la segunda proporción, la que está en azul, si le suman el denominador, por ejemplo, si yo le sumo BD, entonces aquí le tengo que sumar EC. ¿A qué es igual AD más BD? AB. AB.
se formaría la tercera proporción, ¿ves? La tercera razón. Y lo mismo a que es igual a E más S. AC. Sí, entonces al final todo es pura propiedad. Pero yo aquí lo que quise enseñar ahorita es cómo crear proporciones. Cómo crear 3 proporciones diferentes y llegar a la misma respuesta. Entonces, muy difícil que todos coincidan en la misma proporción, ¿verdad? Que los 45 alumnos matriculados coincidan en las mismas proporciones, ¿verdad? Muy difícil. De por sí, ahorita que estaba preguntando, dijeron varias diferentes, nunca coincidieron, entonces, como en un ejercicio de examen o de tarea, sí, ¿verdad? Bien, ¿qué hora es? Ya es hora. La clase anterior, la clase de las 5, terminamos hasta aquí también, igual. Como les digo, no sé si este PDF ya lo tienen o no se los he pasado. Si no, se los paso más tarde. Se los voy a subir al grupo de Teams. Y si alguien lo comparte en el grupo de Telegram, está bien. Yo los voy a subir al grupo de Teams. Y al campus virtual los voy a subir, pero hasta el fin de semana. Todos los fines de semana voy a estar tocando el campus virtual. Van a ver algo nuevo. Siempre les voy a subir algo nuevo. Entre la clase de las 5 y la clase de las 7, voy a elegir la clase de las 7 para crear videos de YouTube y los voy a publicar en YouTube. Entonces, ni modo, ahí van a tener que salir ustedes. Puntos extra. Necesito crear videos para si me vuelven a dar esta clase para el otro periodo. Entonces ya les voy a decir, solo vean los videos. Broma. Puntos extra por fama. ¿Cómo dice? Cobro por Eso salir está en bueno. YouTube, puntos extras. Como Bien, entonces esto es todo por hoy. YouTube paga. YouTube paga, ¿verdad? Es el derecho a imagen. Bien, buenas noches entonces. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. ya no, Buenas profe, noches. con esos videos ya no vamos a poder hacer chistes como estos. Sí se pueden. Se van a reír los demás, los otros periodos, los estudiantes de los otros periodos se van a reír. Gracias. Tenemos que servir como ejemplo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.